Tercer bloque de Agro y Algo Más, lo prometido. Estamos en contacto con el ingeniero Gastón Favaro, consultor, hombre de SFC. ¿Qué está? Ah, FSF. Así. No, no, está. Digo, vi un movimiento raro que se venía, una mesa verde, pero Eduardo que está modificando todo para esta noche. ¿Cómo le va, Favaro? ¿Cómo anda? Marcelo, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? Todo bien, querido. Usted le voy a pedir al director porque me levante el retorno porque yo estoy medio sordo y por ahí, viste, se complica. Hoy cuando coordinábamos, hoy cuando coordinábamos, yo lo pongo de manifiesto porque son cuestiones. Dice, ¿de qué vamos a hablar? Sí, la verdad que no son buenas noticias las que tenemos que hablar, pero hay que dar todas las noticias. Me refiero que está complicada la situación con la falta de agua, ¿no, Gastón? Sí, la verdad que bueno, es lo que charlamos un poco hoy cuando hablábamos. Está raro, la verdad que está raro. Bueno, fue raro cómo se comportó los últimos, te digo, 45 días, lo que es milimetrajes, y ha puesto de manifiesto un montón de situaciones que no las esperábamos. De todas maneras, la siembra de trigo, el que pudo sembrar temprano se hizo, algunos se demoraron un poco más, otros se sembraron ya con las últimas porcentajes de humedad que quedaban en los primeros centímetros del perfil. Y bueno, y en función de eso, hoy tenemos lotes muy bien implantados, lo que por ahí fueron las primeras fechas de siembra. Y los últimos, bueno, obviamente hay una gran desuniformidad, digamos, en cuanto a emergencia y nacimiento, sumado a que por ahí las últimas semanas, donde tuvimos periodos de helada fuertes, bueno, han hecho una clorosis en el área foliar, que es típico de la época del año que estamos y del cultivo, ¿viste? Pero bueno, un poco el panorama es ese, ¿viste? Los cultivos hay de todo, Pero en líneas generales, lo bueno es que se pudo sembrar lo que se pudo y nació, que es lo más importante. Bien, a ver, después vamos a ir a las imágenes que nos mandaste, pero puntualmente te quiero hacer un par de consultas basado en lo que vos me contás. La superficie sembrada de trigo, como dicen, bajó sensiblemente en nuestra zona núcleo, porque la provincia de Buenos Aires mantuvo el promedio, inclusive está por arriba, pero en nuestra zona núcleo se hablaba, o leíamos informes de la Bolsa de Comercio de Rosario, inclusive de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que había bajado mucho la superficie sembrada de trigo. ¿Vos lo notás de esa manera? ¿Lo ves de esa forma? Sí, totalmente. Hay un menor porcentaje que uno andando se ve que está alrededor de un 45 o 50% arriba de disminución de lotes de trigo. Sumado a eso, bueno, se hizo una situación bastante complicada, digamos, la falta de precipitaciones. En el momento de la siembra de trigo, el precio de los fertilizantes no ayudaba para nada. Una incertidumbre que por ahí el precio estaba bueno, pero estamos como estamos hoy, digamos que a futuro no es claro el panorama, que por ahí es lo que más frena al productor. Pero sí, hay arriba de un 50% de merma en superficie de siembra, por lo menos en la zona nuestra. Claro, lo que hablás vos son factores que muchas veces el productor maneja aleatoriamente, lo que decimos siempre, porque las condiciones van cambiando. Digo, los costos de los fertilizantes bajaron, estamos de acuerdo, pero ahora el trigo también se está desplomando, entre comillas, porque sigue teniendo un buen precio, pero con el tema de, no sé si normalización o por lo menos el comienzo del trabajo de los puertos del Mar Negro también comienzan a influir sobre el mercado. Todos factores que el productor de la Argentina no maneja y que tiene que tomar una decisión en un momento determinado que no tenés esos factores claros, ¿no? Sí, por eso te digo que se había sumado 3 o 4 factores muy importantes que tiraron a sentarse y rever un poco la planificación que se había hecho en su momento. Yo siempre digo que si vos buscás una persona optimista es el productor, porque tiene un montón de reglas que no maneja y sin embargo sigue apostando a nuestro hermoso país. Y bueno, y las reglas les cambian, sembraste y te cambiaron, no sembraste, también te cambiaron. Es una continua pelea con factores que uno no maneja y que determinan si, por ejemplo, esto que te digo, una merma de 40-50% menos de superficie de siembra de trigo, que para nuestra zona y para nivel país
es muy importante la caída. Muy importante. Y otra cosa mencionaste, ya vamos a las imágenes. Hablaste de heladas, lo hablábamos con Leonardo de Benedictis en Agro y Algo Más. Casi todas las heladas, no sé si esto fue también en determinadas zonas o puede haber pasado que no, fue con nivel de humedad relativa bastante elevada. ¿Eso hizo de que el daño sea menor o realmente se sintió el daño de las heladas? Sí, se ha sentido. Por ahí, digamos, los lotes, volvemos a lo mismo decimos, porque es un complemento de cosas, digamos. Los cultivos más tempranos son por ahí los que se sembraron y son los que más toleran estas heladas. Por ahí los ciclos más intermedios, que se sembraron adelantado porque se lleva la humedad, son los que más fueron castigados. De todas maneras, el trigo es un cultivo de invierno y obviamente que la sufre, pero no es que se van a morir, digamos. Lo que pasa es que se le suma la falta de precipitación, entonces le cuesta el doble reaccionar a la pobre planta, digamos, para hablarlo más para que se entienda. Claro. Pero sí hay un efecto en algunos lotes con clorosis en hojas superiores, que bueno, van a ir mermando a medida que el desarrollo del cultivo avance. Mandaste unas imágenes que quiero que describas y le pido al señor director que vayamos poniéndola al aire, que tiene que ver, imagino yo, con todo lo que habrás descrito, dije bien, ¿no? Agronómicamente, y ahí está, a ver. Sí, en realidad te mandé un par de imágenes de distintos sectores y incluso hay dos imágenes que son del mismo lote, que hay sectores que han nacido mejor porque tenía por ahí condiciones de siembra o de emergencia mejor, y en otras partes donde se tuvo que retrasar la siembra hay una falta de emergencia de plántulas o en fallas de nacimiento. Claro. Después el trigo es muy compensador y es un cultivo que macolla mucho y lleva adelante siempre y cuando tengamos buenas precipitaciones. Claro. De todas maneras estamos en una época donde no es factible que llueva en nuestra zona. Claro. Pero sí necesitamos, ¿viste?, ya ir pensando en que fin de julio, agosto sea acompañante para que estos cultivos lleguen de la mejor forma y apuntar a un rendimiento como se había planificado. Claro, Gastón, esas lluvias que hablas vos están en el ciclo final de desarrollo del trigo, digamos, ¿no? En el comienzo llegando a la primavera, sí, y esperando esas lluvias finales, que le hace falta al trigo el desarrollo, o siempre se observa mejor para el perfil de humedad de los cultivos de verano. ¿Cómo es la cuestión? En realidad, separémoslo, digamos, nosotros vamos a salir del invierno, o sea, vamos a salir de julio con el trigo en macollaje, y va a empezar a definir su rendimiento, su potencial de rendimiento, cuando empiece a encañar y definir el número de granos por espiga y espigas por planta. Entonces por eso es importante, digamos, unas precipitaciones en ese periodo, digamos, al salir entrando a agosto, perdón, que principalmente porque también se van durante el macollaje donde se hacen las aplicaciones el que no la hizo, el que se hace las aplicaciones de la fuente nitrogenada para el cultivo de trigo, y esas precipitaciones son las que determinan el ingreso del nitrógeno al sistema y esa planta lo pueda utilizar y desarrollar el rendimiento potencial que uno espera cuando lo siembra, ¿no? Claro, el mejor aprovechamiento de esos nutrientes. La última, te digo, en el trigo se maneja el tema, o se manejó el tema como estrategia de densidad de las cantidades de planta por lote o por metro cuadrado. ¿Eso se maneja también y depende también del terreno donde se implante? Sí, y también tenés cultivos que por ahí, por fechas de siembra o por variedad, permiten una mayor cantidad de números de planta por metro cuadrado o por hectárea, y se ha ajustado. Lo que pasa es que también en función de ese aumento o baja de densidad, uno ajusta la fuente nitrogenada, justamente, que es quien le da el rendimiento al cultivo. Entonces se hace una conjunción de cosas para llegar al máximo potencial, y después obviamente que tenés lotes que te permiten ese aumento de densidades porque tenés mayor potencial, y a lo mejor otros lotes no, y vas un poco más a la defensiva con una densidad de semillas o de plantas logradas un poco menor. La última cortita y al pie, 29 de junio, ¿ya es cosa juzgada o puede haber alguna superficie más sembrada en trigo? ¿Ya está?
Y en julio, todo julio se puede sembrar trigo. Obviamente que tenemos ciclos que se adapten para la fecha de siembra de julio. Por supuesto que no son los potenciales de una siembra de mayo, obviamente, y otro ciclo, pero bajo el panorama que tenemos, yo diría que está prácticamente cerrada lo que es siembra de trigo. Claro, no ves un gran entusiasmo en el productor, digamos. El productor hasta la semana pasada, si el pronóstico se cumplía de esos 15, 20 que marcaba, sí, que después Leo nos dijo que no, pero nosotros, por eso te decía que el optimista de siempre es el productor, es el máximo. Leo les avisó, miren Agro y Algo Más, porque Leo les avisó que no venía. Bueno, esos milímetros si hubieran caído, había alguna gente que estaba ahí en la gatera para alargar unos lotecitos más. Claro. Hoy prácticamente por lo menos en la zona nuestra, damos por cerrado lo que es cultivo, siembra de trigo. Nene, abrazo enorme, saludo a la familia. Un fuerte abrazo, saludo para todos, gracias. Chau, querido. Hasta luego. Chau, chau.